Vamos a comenzar hoy una reflexión, un correr por encima de uno de los libros históricos, el primero de los libros históricos, que es el libro de Josué. Y os invito a hacer una lectura en el capítulo primero, los primeros 6 versículos. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Los libros históricos recogen los relatos que tienen relación con el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el retorno de su cautividad en Babilonia. Todos ellos, el libro de Josué, también tiene una gran importancia al referirse a la entrada del pueblo en la posesión de la tierra prometida a Abraham. Dios cumplía de este modo una de las condiciones del pacto que hizo con él. El estudio de los libros históricos está muy descuidado. Algunos conocen vagamente los relatos históricos de ellos, pero su estudio es tan necesario como cualquier otra parte de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 a Timoteo 3:16. El apóstol Pablo enseña que Dios, el Espíritu Santo, seleccionó los relatos que aparecen en los libros históricos con el propósito de que sirvan para los creyentes, a fin, dice Pablo, que no caigamos en los problemas en que ellos cayeron. Daremos un repaso al contenido del libro de Josué. Primeramente, hoy haremos una breve introducción y señalo las generalidades de ese libro. El título, Josué, toma su nombre del personaje central de ese libro y, con toda seguridad, del redactor del libro también. Josué, en hebreo, Yeshua, significa Jehová es salvación, y es la forma griega del nombre de Jesús. Tiene el mismo nombre, por tanto, que le fue dado a nuestro Señor. El autor se acepta históricamente hablando como Josué, y se acepta así hasta finales del siglo XV, cuando comenzó a asignarse a Josué como el autor de este libro. La llamada alta crítica, con su hipótesis documentaria, pretende incorporarlo al Pentateuco, de modo que convertiría a este en un hexateuco, es decir, 6 libros. Estos llamados críticos tienen un problema buscando como autor primero a Samuel, luego a un personaje anterior y anónimo, luego a Salomón, e incluso hablan de David. La paternidad literaria del libro es evidente, que fue escrito básicamente por Josué. En el relato aparecen datos biográficos íntimos que solo Josué pudo haber conocido, como se lee, por ejemplo, en 24:26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Muchas veces usa la primera persona en plural para los relatos, y dice hubimos pasado, nos la daría, y otras expresiones semejantes, en donde el autor está en los momentos históricos que está describiendo. Otra evidencia son los nombres de las ciudades cananeas y el equivalente que le pusieron en tiempos de la conquista. A Baala le llamaron Kiriat Jeraim,
A Kiriar Sanán se le llamó Debir, 1549. A Kiriar Arba se le llamaba Hebrón, 1513. De acuerdo con 9:27, los gabaonitas eran aguadores y leñadores, trabajos propios del tabernáculo, cuya tarea le fue asignada por Josué, pero no hubiera podido decir lo mismo en tiempos de Saúl, es decir, en tiempos de los reyes, porque Saúl mismo quiso matar a los gabaonitas. Además, hay otro dato. Jerusalén estaba habitada por los jebuseos y no había sido capturada por las tropas del rey David, de manera que no puede ser David ni ninguno de los reyes los que escriben el relato de Josué. Hay otro dato histórico, la correspondencia llamada de Tel el Amarna, que es una serie de tablillas de barro que contienen cartas de uno de los líderes de Canaán, de los reyes de Canaán, al faraón, hablándole de un pueblo que está llegando y pidiendo su ayuda militar. Esa correspondencia se ha demostrado como redactada en el año 1400 a.C. Significa, por tanto, que ese pueblo está en esos años y antecede con mucho a los tiempos históricos de los reyes de Israel. Esto permite establecer la autoría en los tiempos de Josué y la conquista de la tierra de Canaán. Hablemos un momento de Josué el hombre. Es hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Sus padres habían puesto por nombre Oseas, que luego le fue cambiado por Moisés, Números 13:26. Condujo al ejército de Israel en muchos momentos de la conquista. Por tanto, el libro trata del irresistible poder del pueblo de Dios en superar los problemas planteados en el mundo y tomó posesión de la herencia prometida, siendo vencedor siempre que mantuvo obediencia a Dios. Esta introducción brevísima, simple, podéis ampliarla, debéis ampliarla con otros comentarios, otros datos que os permitan afirmaros en la verdad de que Josué es el autor del libro y que este libro es datado en los tiempos de la conquista de la tierra de Canaán. El libro comienza hablándonos, y el bosquejo es muy sencillo, lo voy a dividir de esta manera, comienza hablándonos de la entrada en la tierra, capítulo 1:1 hasta capítulo 5, versículo 15. Luego está la conquista de la tierra, desde el capítulo 6:1 hasta el 12:24. En tercer lugar, la división y el reparto de la tierra, capítulo 13:1 hasta 24:33. Por tanto, la primera sección que vamos a considerar hoy es la entrada en la tierra, que está desde 1:1 hasta 5:15, y de ella la comisión que Dios da a Josué. Iremos llevándolo con más calma en esta ocasión. Dios habla a quien había escogido para servirle. Capítulo 1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dios había escogido a este hombre para servirle, y la característica personal de Josué, nada más comenzar el relato, es que era el servidor de Moisés. Esto habla indiscutiblemente de su humildad. Dios no usa instrumentos orgullosos, sino hombres humildes. Isaías dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Dios busca a creyentes humildes para ser usados por Él como sus instrumentos. Los que pasarían a poseer la tierra vienen a continuación. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No hay distinciones, todos pasarían. No la tomarían ellos, se la daría Dios como un regalo de su gracia, para que lo recordasen en tiempos futuros. Los incrédulos habían caído en el desierto durante los 40 años de la peregrinación.
Ahora Dios llama al terreno de Vitoria a un pueblo nuevo, o mejor dicho, nacido en el desierto. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies. La gracia de Dios otorga este terreno, este lugar, a quienes no merecían poseerlos en ningún sentido, porque habían salido como esclavos de la tierra de Egipto. Todo esto tiene siempre una aplicación para nosotros. Dios nos ha salvado por gracia mediante la fe, sin mérito alguno. El creyente espera una herencia celestial en el lugar que Cristo prepara para los suyos, habiendo recibido ya las garantías de esa posesión. Leo un texto del apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gracia. Efesios 1, 13 y 14. Vienen ahora en el texto de Josué los límites de la tierra, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. La tierra, los límites de la tierra están rodeados por un lado por el desierto. Al borde está la gran montaña, limitando también el gran río, y finalmente el mar hacia donde se pone el sol. Todo esto tiene una aplicación espiritual. Nótese lo que hay fuera del terreno de bendición. En primer lugar está el desierto, que habla de la vida de muerte en el mundo que se tiene que dejar. El apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En segundo lugar, vivir en el desierto es privarse de gozar de la bendición. Está también la gran montaña, que es una ilustración del poder de las cosas del mundo. El poder humano siempre fracasa. Es el fracaso de la Iglesia que confía en sí mismo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, se habla de una iglesia, la Odisea, en donde dice: te sientes fuerte y eres pobre. Está también el gran río, que es símbolo de la prosperidad del mundo. No hay bendición en la gloria del mundo, ni en sus riquezas, ni en sus posesiones. Y por último, está en la descripción del versículo que leímos, el gran mar, que es la forma expresiva de la agitación en el mundo. En el mundo, dice Jesús, hay aflicción. El mundo no puede dar paz, y en la medida en que se viva en el mundo, se dejará de disfrutar la paz que solo se encuentra junto al Señor. Viene ahora en el libro de Josué la promesa de Dios, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es una promesa personal. Nota el pronombre personal. Esfuérzate. Tú repartirás. Pero también es una acción o una bendición extensiva para todo el pueblo. Tú repartirás a este pueblo por heredad. Es una promesa amplia. ¿Quiénes van a quedarse al lado del Jordán, a este lado oriental del Jordán, sin pasar a ocupar la tierra? Nadie. Porque es una promesa con un propósito. Tú repartirás la tierra ¿a quién? A este pueblo. Apliquemos esto espiritualmente para nosotros también. La victoria no es nuestra.
es del Señor y nuestro poder es el poder del Señor. Leo aquellas palabras de Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la victoria para nosotros descansa en la comunión con el Señor. Y Cristo enseña enfáticamente, Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. El propósito que Dios tiene para nosotros es seguro. Una herencia incorruptible, dice el apóstol Pedro en su carta primera a partir del versículo 4, que es incorruptible y que está reservada para nosotros en los cielos. Nadie la podrá tocar, es nuestra. Dios nos la otorga en gracia porque estamos en Cristo. Ahora hay unas condiciones para la victoria en los versículos 7 al 9 que se resume fundamentalmente en esto: no se aparte de tu boca este libro de la ley. Y finalmente, te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se le llama ¿a qué esfuerzo? No al esfuerzo militar de la conquista, sino al esfuerzo de la obediencia. Se les llama a una fidelidad incondicional a la palabra. Se les demanda valentía, porque hay una promesa doble que anima, alienta, conduce esa acción. En primer lugar, una promesa de prosperidad en el camino y de paz, y la presencia continua del Señor. Apliquemos esto a nuestra vida, ya que el libro de Josué tiene una característica esencial. Es aplicativo permanentemente a la vida actual de los creyentes y de la Iglesia. La vida cristiana exige esfuerzo personal. Leo Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocúpate en tu salvación o en vuestra salvación con temor y temblor. No está refiriéndose Pablo a la salvación para justificación, sino a la vida de santificación. La vida de victoria exige fidelidad a la palabra. Quiere decir, Dios nos llama a dar tiempo a la Biblia y a obedecer no algo, sino toda la Escritura. Se nos habla de la necesidad de valentía y se nos da a nosotros la misma promesa que a ellos: paz y bendiciones. Por tanto, notaréis que el libro de Josué es un libro enormemente importante y tremendamente aplicativo para el día de hoy. Notemos algo más de ese libro: la comisión de Josué al pueblo. Capítulo 1, versículos 10 al 18. En primer lugar, hay una concienciación. Versículo 11, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. No podían entrar a la conquista debilitados, tenían que aprovisionarse de alimentos. Y aquí ya tengo una aplicación. El pueblo de Dios ha de fortalecerse. Preparaos comida, que es lo mismo que vianda sólida. Conocer la palabra, sumergirnos en ella, es un desafío a las familias. Preparaos todos comida. Una iglesia poderosa comienza por familias fuertes en la fe. Y finalmente está el compromiso con todo el pueblo. Compromiso de servir juntos en la conquista. Y esto nos llama a entender que Dios está demandando de nosotros este mismo compromiso. Exige la disposición de renunciar a todo para seguir fielmente al Señor. Dios ha puesto este capítulo delante de nosotros para que entendamos que lo mismo que Dios hizo con el pueblo hace tantos años, miles de años, lo hace con la Iglesia en el tiempo presente con una condición: oír su voz, obedecer sus demandas y vivir en santidad.
Que Dios nos ayude a entender esto y aplicarlo a nuestras vidas.